Por estar aquí, por, bueno, darse el tiempo a esta hora del día. Y bueno, nosotros vamos a contar un poco sobre dime qué lees, dime qué sientes y te diré qué lees, con esto de las emociones, ¿no? Como dijo Mauricio, yo he estado trabajando el tema de las emociones a lo largo de mi historia académica. Entonces, con este tema de la posverdad, pues queda aún más, tiene mayor importancia las emociones. ¿Alguien ha escuchado de la palabra posverdad? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo que se entiende por la posverdad? ¿No? La posverdad es la verdad que se está creando, ¿sí?, en las redes sociales. Bueno, la posverdad es una verdad que se está creando en las redes sociales a partir de lo que se publica sin estar fundado en algún tipo de fuente fidedigna, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y hubo varios acontecimientos que hicieron que esta palabra fuera la palabra del año el año pasado, pero para ir viendo el transcurso o por qué fue la palabra del año, vamos a empezar a hablar sobre las redes sociales. Bueno, ¿qué vamos a ver en la presentación? Primero es hablar qué son las redes sociales, la estructura de Facebook, la estructura de Twitter y por qué se viraliza la información a través de un radar digital. Entonces, pues vamos a entender un poco qué importancia han tenido estas redes en la sociedad, en la vida cotidiana y en la política y en la construcción, ¿no? Bueno, les cuento un poco de mi experiencia como coordinadora de opinión. Yo tengo que hacer que mis notas, o mis columnas más bien, sean vistas. Y entonces es muy complicado que un usuario o los usuarios que tenemos únicos, los usuarios únicos son los que llegan directo al portal, la silla rota, y buscan las columnas. Pero eso es muy complicado, entonces yo tengo que llamar la atención para que me lean. Y bueno, por eso aquí la conferencia y la posverdad. Quise poner este diagrama de qué está pasando en un minuto. En un minuto que estamos hablando, todos estos minutos, ya se abrieron un montón de cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, en todas las que ven ahí, ¿no? Y bueno, aquí me imagino que todos manejan redes sociales, o hay alguien que no tenga ninguna cuenta en red social, o sea, en Facebook o en Twitter. Bueno, entonces, más o menos todos estamos ahí. Y bueno, también esto es como cuánta información se procesa, ¿no? Por ejemplo, 57,000 tweets en 10 segundos, entonces pueden ver que las cifras son muy grandes, 59,000 posts en Facebook, entonces cuánta información se está procesando. Y ustedes como comunicadores, no sé si alguien tenga la intención de ser periodista o tener un pues es a través de la emoción y lo vamos a ir explicando a lo largo de la conferencia. Puse este diagrama un poco para entender que Facebook es un país que tiene mayores usuarios en redes sociales. Del total de la población, 47 millones tiene una cuenta de Facebook, ¿no? Y entonces hasta hay estudios que hay personas que no pueden estar más de un día sin revisar sus notificaciones. Hasta hay enfermedades, no sé si han escuchado del bumping, que el bumping es, bueno, que no te puedes dormir sin revisar tu celular, entonces ya se está tratando como problemas, ¿no? Bueno, sí, y vamos a hablar del Facebook, o sea, entrar a la estructura de Facebook y qué es lo que caracteriza a Facebook de Twitter, ¿no? Entonces, en la siguiente, si puedes. Okay. Facebook se caracteriza, a diferencia de Twitter, por crear vínculos, porque tenemos nuestras propias redes, pertenecemos a grupos, entonces hay un vínculo más emocional, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, pertenecemos a grupos en salones de clase, no sé, en la maestría nosotros nos poníamos de acuerdo a través de grupos en redes.
Y Twitter va a estar funcionando como la plaza pública. O sea, no sé, ustedes han leído un poco de Habermas y la plaza pública, que es donde se construía la opinión, ¿no? Entonces podemos repensar en los mercados o en las cantinas, que ahí se juntaba la gente para hablar de ciertas ideas o se construían revoluciones. O no sé, yo estaba pensando, por ejemplo, si queremos meter un rumor en una vecindad o algo así, antes se iban a los lavaderos y se empezaban a meter. Entonces, como esta estructura cotidiana la podemos trasladar a Twitter. ¿Listo? Ok. Bueno, me salté un poquito de los usuarios de Facebook. Pues, la siguiente. Que la mayoría de los usuarios de Facebook son mujeres y son de 19 a 39 años, ¿no? En general, o sea, pero los más usuarios en redes sociales son mujeres y, como vamos a ver más adelante, en Twitter son hombres. Entonces, no sé si sabían la diferencia que en Facebook pues tienen una escolaridad media y en Twitter tienen una escolaridad más especializada. Entonces, esto va a marcar un poco las diferencias de los servicios que nos dan estas redes sociales. Y bueno, y aquí no sé si Lalo quiera contar un poco, mientras arreglamos la presentación, de cuál es la experiencia que tenemos en la silla rota y qué manejo de información tenemos que dar en Twitter y en Facebook. Bueno, como medio de comunicación dentro de las redes sociales, digamos que prácticamente las redes sociales, el timeline de las redes sociales se convirtió ahora en el nuevo home de las redacciones. ¿Por qué? Porque la gente ya no entra tanto a los portales a las páginas en línea de los diferentes periódicos, a menos que sean personas realmente interesadas en el movimiento de la información, sino que acuden a las páginas de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, para consultar directamente esta información, entrar a la nota y salir. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que debido a los algoritmos, tanto en Facebook como en Twitter, es muy fácil poder mezclar o hacer pasar por verdadera otro tipo de información, porque la gente no está acostumbrada a verificar que en efecto lo que están encontrando en Internet sea cierto, esté basado en algún hecho fidedigno, o contrastar información entre diferentes portales. Generalmente se quedan con una impresión, a veces nada más con el headline del tweet, con el headline del post en Facebook, y a partir de ahí comparten, se indignan, sus amigos se indignan, y entonces así se va haciendo la cadena de... Exacto. Podemos recordar, por ejemplo, el caso tan famoso, bueno, no famoso, perdón, el caso reciente tan polémico de Lesbi, la chica que fue asesinada allí en la UNAM, donde al principio corrió un montón de información que mucha de ella fue falsa, fue un mal tratamiento también por parte de la PGR, algunos medios de comunicación, también cómo trataron esta información en redes sociales, porque realmente ahí fue donde ocurrió el boom. Fue bastante mala, porque revictimizaban a la persona. Como ustedes sabrán, la colocaron como una chica que estaba drogándose, que estaba tomando y que había tenido problemas con su novio y que ya había abandonado la escuela. Esto por sí mismos, estos datos, si hubieran estado adentro de la nota, hubieran tal vez pasado desapercibidos, porque es una práctica frecuente dentro de los medios de comunicación. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con el caso de los 3 asesinados que hubo ahí en el mercado de Jamaica. El chico que encontraron en una laguna también dentro de la UNAM, el chico que recientemente encontraron muerto. Si ustedes entran a la nota van a encontrar como datos personales del sujeto. Sin embargo, como esta información en el caso de Lesbi fue lo que se resaltó, las redes sociales actuaron inmediatamente. Las personas, principalmente los grupos feministas, dieron voz
a la madre se movilizaron, aunque el asesinato había sido el lunes. O sea, el boom en redes sociales, este caso fue un miércoles. Entonces esa es la importancia, o sea, como tomando ese caso, de cómo es que se tiene que tratar un poco la información y qué tanto impacta en la gente como medio de comunicación, como periodista o como comunicólogo, cómo es que se tiene que dar esta información a la gente, ser lo más imparcial posible, recordar que se le está hablando a alguien y que inmediatamente si algo no le gusta a la audiencia van a tener un feedback así. Y entonces eso también a ustedes como comunicólogos, periodistas, les va a permitir entender qué es lo que quiere esa audiencia, qué espera de ustedes, qué tipo de información quiere, cuál es el valor agregado que necesita. ¿Me explico? Y bueno, algo importante como de señalar de Facebook es cómo está funcionando, ¿no? Y su estructura. Por ejemplo, hay una anécdota, bueno, y me voy a remontar un poquito como a la historia de qué es lo que hizo Facebook más famoso, es que permitió que pusiéramos nuestras relaciones de pareja, ¿no? Entonces vas empezando a crear comunidad y es una especie como de burbuja que te va, como tú vas teniendo tus propios vínculos. Entonces es lo que se refiere Eduardo, que una nota se empieza a viralizar porque nosotros tenemos nuestros contactos que sabemos que van a pensar lo mismo y se va a empezar a replicar. Entonces, no sé, en Facebook hasta podemos mostrar nuestras relaciones de pertenencia o cuántos likes, a dónde estamos viajando. No sé si han visto Black Mirror el primer capítulo de la tercera temporada es esto, ¿no? Que nosotros ya nos empezamos a guiar por puntajes y así como está pasando ahí de las personas, está pasando en los medios de comunicación. O sea, es cuántos usuarios tenemos, cuántos clics, cuántos se está compartiendo. Entonces, bueno, esto les decimos porque a lo que nos enfrentamos también ya como medio es que escribimos algo y ahora pues quién nos va a leer y cómo nos va a mover. Y nuestra tarea, no sé si hay, bueno, me imagino que están interesados en redes sociales, pues es buscar eso que va a hacer al otro, a nuestra audiencia, darle clic, ¿no?, a las cosas. Sí, a ver si ya se puede la siguiente. Y la siguiente, bueno, en un libro que estuvimos revisando sobre comunicación política que se llama Crisis Viral, y está interesante, es muy fácil de leer, entonces a los interesados en ser community manager, no sé que haga promoción, pero es entonces, está muy mal quien lo hace, ¿no? No es cierto, pero, no, perdón. Y cómo funciona Facebook, encontraban en un estudio, y ya voy a empezar con el lenguaje científico, pero es que Facebook funciona como nuestro cerebro, entonces, si ven ahí, hay como un núcleo de neuronas que se llama núcleo accumbens y estas neuronas están encargadas de gestionar nuestras sensaciones de recompensa que obtenemos a través de comida, sexo, dinero y aceptación social. Entonces cuando alguien, no sé si publican algo y le dan un like, pues bueno, más bien publican algo y están revisando quién les dio like y quién lo compartió, entonces eso es una satisfacción como ser humano. De hecho, mi mamá me dice que ella ya no publica porque casi no tiene likes, entonces, no sé, esto es muy interesante porque como persona también pasa en los medios de comunicación y nosotros como expertos en el lenguaje, que bueno, nos estamos formando, es como, ¿qué le va a llamar la atención al otro, ¿no? Entonces aquí es entender más adelante un poco de teoría. Y algo muy interesante que Lalo puede explicar mucho mejor, es el nuevo algoritmo de Facebook que fue a través de los reactions y a través de esto, pues nosotros le ponemos like, me gusta y todo esto, pero no sabemos que esto después se convierte en algoritmo y se convierte en cifras y se convierte en ventas, ¿no? Entonces, yo les cuento mi experiencia, yo entré aquí a la universidad como, no, sí, cambiar el mundo y escribir y no me gusta la estadística y cosas así, pero no, cuando salimos y más en la era digital, todo lo vamos a tener que graficar, que mostrar, que comprobar, que decir por qué, entonces la información pues está cuantificando. Y no sé, Lalo, si quieras contar un poco de este algoritmo de Facebook y cómo funciona. ¿Alguna vez se han metido al blog de Facebook? O sea, a lo que dicen los desarrolladores que están haciendo con Facebook. Deberían hacerlo, está muy interesante. ¿Por qué? Resulta que detrás de Facebook, además de 1000 ingenieros que hay un poco como esta inteligencia de Terminator. ¿Alguien me puede recordar el nombre? Skynet, exacto. Hagan de cuenta que Facebook está haciendo una gran Skynet. ¿Qué es esa gran Skynet? Bueno, es una inteligencia artificial que funciona a través de algoritmos.
Pero los algoritmos, lo que hace con ustedes es decir, vamos a identificar qué cosas le molestan a la gente, qué cosas les gustan, qué cosas les encanta, qué cosa los entristece, y a partir de eso, Facebook lo que va a hacer es dejar de mostrarles a ustedes cosas que los puedan hacer enojar, que los puedan entristecer, que pueda tener algún tipo de reacción negativa, y va a empezar a mostrar todas esas cosas que ustedes le dieron, me divierte, me encanta, un like, o también, en el caso de los medios de comunicación, el algoritmo puede detectar cuánto tiempo se quedan ustedes dentro de la página a la que le dieron clic, qué tipo de página es, cuál fue el contenido y cuánto tiempo tardan ustedes en regresar a la red social. A partir de ahí les va a empezar a mostrar ese tipo de información. Ahora, eso no es totalmente lo siniestro. Lo siniestro es que Facebook estuvo haciendo un experimento, que está ahí en su blog, lo pueden checar, con un grupo de personas en el cual Facebook lo que hizo fue decir, bueno, detectamos que Sultanito y Perenganita son novios, ¿no? Vamos a empezar a mostrarles información de cierto tipo en su timeline de que las relaciones fracasan, que todas las relaciones son malas. Y empezó a hacerlo Facebook. ¿Qué fue lo que pasó? La pareja rompió. Luego dijeron, bueno, vamos a hacer que Perenganito y Sultanita sean novios. Son aparentemente muy incompatibles, ¿no? No se conocen, es más. Vamos a hacer que se conozcan y que sean novios. Entonces, a través de una serie de información que se presentó en el timeline y sugerencias entre amigos, ellos dos llegaron a ser novios en menos de 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que Facebook tiene la capacidad de manipular las relaciones de las personas a través de lo que presenta su timeline. El timeline de cada uno de ustedes es un reflejo de cómo Facebook los ve. Hay aproximadamente 20,000 combinaciones de Facebook para determinar la personalidad de cada uno de nosotros. Y a través de esos 20,000, de esas 20,000 combinaciones, es que se produce el timeline que tienen ustedes y que ustedes se vuelven rentables para las empresas que habitan en Facebook. O sea, eso lo pueden ver, por ejemplo, hay un apartado, para quien también lo quiera checar, business.facebook.com. Se hacen una cuenta, hacen su página para poder ingresar a toda esta data, y hay un apartado que se llama Facebook Audience. Ahí van a encontrar cómo es que Facebook puede llegar a hipersegmentar a las personas para ofrecérselas a una empresa y decir, mira, tú quieres llegar a los chavos de la UAM que tomaron un curso de redes sociales y que están entre 10º trimestre y 12º. Aquí está. Y entonces, las empresas llegan a ustedes con anuncios súper especializados. Ok, pues yo me acuerdo cuando estaba en 5º trimestre, hace 7 años, que nos empezaban a hablar de la comunicación punto a punto, pero esto se se aceleró y ahorita ya lo vemos pues muy inmediato, ¿no? Y yo les sugiero que como que tengan muy en mente o presente estas estructuras de Facebook, o independientemente de donde quieran salir de aquí o a qué dedicarse, como para entender cómo se está moviendo la información y preguntarse para qué quieren escribir y qué quieren hacer, ¿no? Entonces, ya si es bueno su escrito o no, se los va a decir los clics. No es cierto, pero ya sabemos que los clics es como la televisión, ¿pasas? ¿Y qué pasa con Twitter? Bueno, aquí ya les conté que son nombres. Y bueno, Twitter usa, ya lo sabemos, 140 caracteres para ser viral y crear un trending topic. Aquí yo quiero puntualizar de que las trending topics, ves que entran a Twitter y empieza a aparecer cuál es la conversación del día, ¿no? Entonces, no sé si sepan que esa ya es la agenda de los medios de comunicación. Para saber nosotros qué tenemos que reportar, qué nos falta cubrir, qué está pasando, pues ya nos está midiendo las redes sociales. Y esto me parece muy interesante porque antes tenía que ir a cazar la nota
Y bueno, aquí también podríamos empezar a divagar un poco que nos están diciendo qué pensar y qué decir, por eso ya entran los procesos de reflexión que pueden hacer en sus clases. Y bueno, de la plaza pública ya les comenté un poco, de la agenda mediática y cómo hacer que algo se haga tendencia, pero encontré un video que lo explica súper bien y quisiera que lo veamos. Entonces, a ver si le puedes dar clic. No, esa es una imagen. Ah, aquí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Alguna vez has posteado algo o subido ¿Se una escucha? foto que es inapropiada Ok. en tus redes sociales? El caso que te voy a contar hoy es cómo una persona con un comentario muy inocente se convirtió en la tormenta perfecta en sus redes sociales. Este es el caso de estudio Todos Somos Simios en Crisis Viral. Viernes 12 de septiembre a las 8:15, Ronaldinho se presenta ante los Gallos Blancos del Querétaro. Aquí está este hombre. Y la mayoría pagó la entrada para verlo a Ronaldinho. Es un fenómeno mundial porque por vez primera traemos un astro del balompié a jugar a nuestro país y era su debut. En ese entonces, un tal Carlos Treviño se le ocurre hacer un posteo y dice lo siguiente: en serio trato de ser tolerante, pero detesto el fútbol y el fenómeno idiotizante que produce. Lo detesto aún más porque la gente estorba e inunda las avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a mi casa. Y todo para ver a un simio. Brasileño, pero simio aún. Esto ya es el circo ridículo. Esas palabras le va a cambiar la vida en los próximos 72 horas a Carlos Treviño. Una agencia queretana de noticias retomó la frase, le sacó una pantalla y empezó a subir la nota el sábado 13 de septiembre. Posteriormente, cerca de las 10 de la noche, uno de los portales más poderosos de México, SDP Noticias, retoma la nota, lo escribe y dice: el panista Carlos Manuel Treviño llama en tono racista simio a Ronaldinho. Esa misma noche, don Federico Arriola, con más de 170,000 seguidores, retoma la nota y saca un tuit y le da vuelo a la nota. Vemos que cerca del día siguiente, el domingo, a las 11 de la mañana, que las redes sociales está agarrando mucho vuelo y por primera vez la revista Proceso, a través de su cuenta de Twitter, saca la nota, pero ahora con el poder de una imagen. Los seguidores de Proceso son cerca de 2 millones de personas y lo que estamos viendo es cómo la nota va evolucionando. Para eso, antes de las 2 de la tarde, todos los medios deportivos ya habían agarrado la nota. Mire, por su parte, sobre este caso, Carlos Manuel Treviño publicó en su Twitter un insulto racista. Carlos, estás en la boca de todo el mundo el día de hoy. A eso de las 6:27 minutos del mismo domingo, don Joaquín López Dóriga agarra el tuit y menciona la nota. Dice: es una vergüenza que el panista y exsecretario de Desarrollo Social de Querétaro, Carlos Treviño, haya calificado a Ronaldinho de simio. Con cerca de 495 retweets y 234 favoritos, la noticia prende fuego. Para eso, todos los compañeros de fútbol de Ronaldinho se suban a la nota, pero hacen un movimiento. Es decir, una crisis la convirtieron en una oportunidad. El primero en manifestarse en contra del racismo es Yasser Corona, quien alzó la voz desde el domingo por la noche en su Twitter, publicando una foto con un plátano y el hashtag Todos Somos Simios, en apoyo al astro brasileño. Empieza a agarrar tracción la nota. Posteriormente, Gallos Blancos del Querétaro saca un comunicado y le dice a la opinión pública y a los medios. Es que está muy largo, entonces si les interesa después ya lo pueden buscar. Pero lo que quería que vieran es cómo se empieza a viralizar las cosas, ¿no? Entonces, de un tweet, de un post, cómo lo retoma un medio, y entonces como reporteros digitales hay que estar cachando eso. Entonces, si vemos ya la estructura de calle, el que sale a buscar la nota, también se convierte, o sea, sí, existen las dos estructuras, pero eso es como una tendencia en los portales. Y bueno, no sé si tú quieras contar un poco este efecto o de cómo se aprovecharon los hashtags, cómo se empieza a hacer trending topic y cómo esto se aprovecha para hacer un movimiento social. Entonces, eso es la viralización. Si quieres completar la idea. Bueno, hay un... ¿Qué entienden ustedes por viral?
Exacto. De hecho, se le llama viral porque la estructura entre nuestro sistema inmunológico cuando está expuesto a un virus y nuestra estructura social, o sea, como sujetos, es muy similar. La diferencia es que aparentemente en una somos pasivos, o sea, llega un virus y sin que nosotros tengamos algún interés. Imagínense, ustedes van en el metro hora pico, alguien estornuda que está hasta la madre de enfermo y los empieza a contagiar a todos, ¿no? Al menos 10, 20 personas de ahí van a salir contagiadas. En el caso de lo viral dentro de las redes sociales, pero redes sociales entendidas como una red de personas que se comunican entre sí, que puede ser una red social como Facebook, Twitter, o puede ser una red social como lo que es la UAM. Digamos que tienen entre ustedes estructuras de intereses, afinidades, que permite que cierta información se comparte entre ustedes. Por ejemplo, si hay un acto irregular aquí adentro de la universidad, ¿ustedes se lo contarían a su vecino? A su vecino, al que lo tienen al lado de la casa. Probablemente no, pero si ustedes se enteran que en la colonia están asaltando, ¿se lo contarían a su vecino? Probablemente sí. Entonces digamos que cada persona pertenece también a diferentes redes sociales y a través de esas redes sociales comparte información. Pasa lo mismo en las redes sociales como Facebook y Twitter. Ustedes no van a compartir la nota de, bueno, tal vez si la compartan, por ejemplo, Roberto Borges robó 200 millones de pesos en Quintana Roo. Probablemente no lo vayan a hacer porque no está dentro de sus intereses exponer a un político que sea Quintana Roo y que se parece a el malo de los Minions. Y en cambio esta nota, por ejemplo, un acto de racismo con un personaje bien ubicado dentro de la cultura popular como Ronaldinho, es más fácil que todos agarren y le den share. O escucharon ¿ustedes les gusta House of Cards? Se enteraron que hubo un político, exalcalde en Tlaxcala, que se plagió todo el discurso de House of Cards, lo compartieron, les interesó, se burlaron. Entonces digamos que son como nichos diferentes de información a través de los gustos, pero fíjense, compartimos información o adquirimos información, pero por nuestros gustos, por nuestras afinidades. No tanto porque la información sea relevante en sí misma. ¿Me explico? Entonces, puede ser que algo se vuelva viral, no necesariamente que alcance como un trending topic, sino puede ser que algo se viralice en determinados círculos, y estos círculos pueden estar limitados por el interés, el duro interés. O sea, y eso, las personas que se vayan a dedicar a ser community managers o que quieran pasar un rato ahí en lo que ven que más puede pasar, este concepto les sugiero que lo retengan, porque así es como ustedes van a conseguir otras cosas. Bueno, aunque ahora la comunicación digital es lo de hoy, ¿no? Entonces yo creo que pues ya lo tienen que tener muy presente, porque ya afuera todo es comunicación digital, en corporativo, en empresas, en instituciones, todo el tiempo es estar pensando en información concreta para que se comparta. Y bueno, también uno de los algoritmos que se criticó en Facebook fue el efecto burbuja. Y esto lo empezó a identificar un activista que se llama Eli Parise, y entonces él escribe un libro y la introducción es un buen día te despiertas y te encuentras con que todo el mundo piensa como tú. Entonces, en tu historial siempre estás como, bueno, no sé, en el mío, cosas de AMLO y populares, como nos criticaron hace rato en una conferencia, y en el de mi mamá, por ejemplo, está Peña Nieto y cosas así. Entonces vemos que nuestro mundo se empieza a marcar por nuestros contactos, y entonces va a ser lo mismo en la información. Por ejemplo,
lo que pasó con la niña Valeria en Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces una de mis columnistas escribe pues toda una crónica, le hacemos un video porque, bueno, ahorita vamos a ver cómo se tiene que procesar la información para que sea más vista, y empiezo a sembrar en grupos, porque si yo lo dejo en mi historial, puede que tenga impacto y puede que no, pero es más fuerte si yo la meto en grupos que son pro AMLO y que están como luchando por los derechos sociales, cosas populistas. No, pero no es cierto, pero va a tener mucho impacto. Y bueno, y digo populistas porque hace rato hubo una conferencia sobre la posverdad, entonces ahorita vamos a tocar ese tema como él lo hizo muy teóricamente, pero él decía que una de las consecuencias o que favorece el posverdad es el populismo, ¿no? Entonces criticaba al partido de Morena porque creen en la gente, bla, bla, pero bueno, eso ya es cuestión de reflexión de cada quien, y ahorita señalamos los puntos que identifican la posverdad. Y bueno, ¿qué es lo que se comparte más en redes sociales? Ya lo estuvimos hablando, pero algo muy importante es este radar digital que propone el autor del libro. Entonces, timing pues es lo inmediato, ¿no? Y se va a dividir en 4 segmentos: el alcance, los influenciadores, el formato y el sentimiento. Entonces, los sentimientos que más van a pegar va a ser el miedo, la ira y miedo, ira y ¿qué más? Y risa, ¿no? Entonces, si un contenido tiene esas emociones, se va a ir, pero para que tenga mayor impacto, pues tiene que estar procesado como un video, tiene que ser compartido por líderes de opinión, y esto se va a hacer de forma global. Y entonces así vamos viendo qué va a tener mayor influencia en la red social, o en las personas, o en el lenguaje, ¿no? Comunicativo. Y sí, algo que me pareció muy interesante es que hasta el final está el texto. Entonces, bueno, ustedes ya van a pensar si quieren llamar la atención a algo, ¿no? Yo pensaba, bueno, de mi tesis puedo crear un video o algo así, ¿no? Para que jale la atención, me dé clic, y el interesado, que no haga microlecturas, ya quiera leer más a fondo, ¿no? Y bueno, no sé, ahorita yo creo que esto lo van a ver más adelante en el taller con Eduardo. Y ahora sí, ya adentrando al tema de la posverdad, que fue la palabra en 2016, y la descripción que dio la Academia de Oxford es circunstancias en que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación de la emoción y la creencia personal. O sea, el hecho objetivo ya no va a importar tanto, sino la emoción. Y aquí el principal caso que se dio fue el de Donald Trump, el que detonó la posverdad. Y a mí me pareció muy interesante este meme porque ilustra perfectamente qué es no leo, no comprendo, pero comparto, ¿no? Entonces, pero comento. No leo, no comprendo. Ajá, no leo, no comprendo, pero comento y comparto y doy likes, ¿sí? Entonces eso a veces nos pasa en la silla, que yo veo que un post está súper compartido y tiene un montón de reactions, pero en mi Google Analytics no aparece como visto, ¿no? Entonces nadie lo está leyendo. O una vez me llegó una columna donde hablaba que se creó un observatorio ciudadano como para observar las elecciones, y uno de los integrantes era el vocalista de Café Tacuba, ¿no? Entonces, para mover la nota, yo puse Café Tacuba mueve las elecciones y observa. Entonces, bueno, algo así jugué, pero me di cuenta que nadie leyó la columna. O sea, sí, Café Tacuba con nosotros, Rubén Albarrán, bla, 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 sí, Morena. Entonces, si te das cuenta, ¿qué onda? Nadie está leyendo. Y Roger Bartra, en una entrevista que le hacen en Reforma, él dice que algo de la posverdad y que es un virus, y además el problema es que todos son microlecturas. Y en la conferencia algo interesante que dijeron, y oportuno, fue que los breaking news hacen que las noticias como inmediatas desestabilizan como a las personas y no dan como todo el panorama, ¿no? Porque no sé, o sea, es diferente a que leas como solo una idea de una noticia, a que conozcas todo el contexto. Y bueno, la siguiente. Y ya estos son como para entrar en una área un poco teórica. Los 3 acontecimientos que le dieron la palabra del año a la posverdad. Yo vi aquí, y esto fue porque un proyecto para doctorado, entonces
desde una mirada colonialista califican que principalmente fue el Brexit y Donald Trump, y solo uno empieza a hablar de el plebiscito en Colombia. Yo pienso que los tres son importantes, pero se habla de los de arriba por la mirada colonialista, que sabemos que el mundo se mira desde el norte, ¿no? Pero esto es muy importante. Y Donald Trump gana, pero con puras propuestas falsas que no tienen sustento, que no se puede hacer. Por ejemplo, ganó como una de sus promesas de campaña era la construcción del muro, pero no había análisis de fondo porque el muro iba a costar un montón al Congreso de Estados Unidos y ya se canceló y bla, bla. Entonces empieza a infundir una teoría o un sentimiento de miedo en el electorado, ¿no? Tanto allá, porque apela al enojo de los caucásicos, los que estaban en los pueblos, que tenían recelo a los latinoamericanos, que supuestamente quitaban el trabajo y había violencia. Algo muy importante que nos deja Donald Trump es que abramos nuestra mirada y no nos quedemos solo con la ciudad o con la idea de urbanidad, porque en los pueblos están pasando otras cosas, ¿no? Ahorita nosotros estamos metidos en redes sociales, en la viralización y bla, bla, pero ¿qué está pasando alrededor? ¿Cómo se está consumiendo la información? Por ejemplo, en Chiapas, una vez viajé y en las estaciones de radio solo había programas de religión. Entonces me parece muy interesante porque mi idea era que ya no se hablaba de eso, solo en las noches, ¿no? Acá, pero es interesante como abrir nuestro panorama para que no gane Donald Trump. No, no es cierto, pero ahí faltó esa estrategia. Y en Brexit pasó lo mismo. Boris Johnson igual empezó a decir un montón de mentiras, no sé si sepan que iba a ir en contra migrantes y que el Reino Unido daba mucho dinero a la Unión Europea, pero nunca dijo que ese dinero también se le regresaba al Reino Unido. Y bueno, con Colombia hubo 3 aspectos que hizo que no se aceptara la paz en Colombia, ¿no? El plebiscito, que era negociar con las FARC. Y se empezó a dar descrédito a los guerrilleros. Supuestamente se dice que Santos tuvo mayor confianza y no hizo una campaña, igual no se dio cuenta de los pueblos porque los que estaban influenciados por Álvaro Uribe pues estaban como en las orillas o zonas rurales o no urbanizadas de Colombia. Entonces, estos acontecimientos nos dan un reflejo de cómo está imperando la posverdad, ¿no? Y en la conferencia que estuvimos decía que la posverdad pues es una revolución, y aquí está una revolución mediática, y nuestro trabajo como comunicadores es qué vamos a hacer frente a esto, ¿no? En Colombia, Martín Barbero decía que nuestro trabajo era hacer memoria, ¿no? Allá tienen mucho que hacer memoria por lo que pasó en el narcotráfico, entonces seguir manteniendo vigente la historia. Pero acá ya nosotros, ¿cuál va a ser nuestro papel frente a esto? ¿Seguir viralizando? No sé, y esto también entra como en una discusión de economía y cómo me voy a mantener. Y entonces, bueno, yo creo que eso ya es muy íntimo, la reflexión de la información. La siguiente. Y bueno, la posverdad tuvo mucha influencia por si saben, por los twitters de Donald Trump y su discurso de campaña de Make America Great Again. Entonces, esto John King, que estuvo hace ratito, decía que era populista, ¿no? Porque no hay una propuesta de fondo, entonces solo es la emoción. Entonces, si se dan cuenta, lo que estaba moviendo era el enojo de los estadounidenses que no estaban como con la mirada de globalización, ¿no? Porque él vino a replantear esta idea de la globalización. Y bueno, para terminar, nada más les comparto rápidamente el marco teórico de mi proyecto de doctorado, que me ayuda a entender un poco cómo es la posverdad, y desde la mirada de Foucault lo toma como una formación histórica. Y en esta formación histórica hay 2 aspectos, ¿no? Opera lo visible, que van a ser las emociones, y lo enunciable, que va a ser los personajes, los políticos y las instituciones. Y algo que es muy interesante, y aquí, bueno, ya siempre lo tenemos desde el primer trimestre, es entender cómo opera la ideología y el poder. Y ahorita pues está operando a través de redes sociales, a través de discursos, de emociones. Y es como detenernos, ¿qué está pasando en este periodo? ¿Qué nos está diciendo y qué sí se está diciendo? Y esa. Bueno, ya por último,
Pues lo que yo encuentro es que el ciudadano como sujeto, ya cerrando muy teórico, es que nos hemos convertido en consumidores. Entonces, acepto o rechazo. Y bueno, otra vez los invito a pensar cuál va a ser nuestra tarea como comunicadores, que todo el día yo también me sigo preguntando. Bueno, y eso es todo. No sé si Lalo quiera decir algo o cerrar con algo. Sí, tal vez, bueno, digamos que vieron las últimas elecciones, ¿no? Y en alguna oportunidad llegaron. Exacto. Estado de México, Coahuila y Nayarit. Vieron que por ahí empezaron a circular algunos memes, ¿no? Que la gente se apasionaba mucho con los memes también, unos en contra de Delfina, otros en contra de Del Mazo, incluso salió un personaje a favor de Del Mazo, bueno, aparentemente a favor de Del Mazo, llamado Del Mazo Kun, que causó como mucha... trascendió precisamente en ese público, como otaku, por decirlo así. Pero esto es una burda imitación de lo que sucedió con Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué importancia o qué papel juegan los memes? Así, los memes. En las elecciones de Estados Unidos, principalmente a favor de Donald Trump. Todas las encuestas decían que Donald Trump iba a ganar, ¿no? Y yo recuerdo todavía que veía cómo es que la probabilidad de que Donald Trump ganara, según una tabla que tenía ahí el New York Times en su página, empezaba con un 10%, Hillary con un 80%, y que conforme fue pasando el tiempo, las dos líneas se terminaron por juntar, y al rumbo de las 10 de la noche, Hillary se fue al suelo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque los grandes medios de Estados Unidos, por un lado estaban jugando un poco a golpear a Donald Trump, y por otro lado no estaban tomando el pulso de la gente, y el pulso de la gente se encontraba en ese lugar del internet profundo que muchas veces se puede tantear a través de los memes. ¿Qué hizo el equipo de comunicación de Donald Trump? Hace un juego como de defensa y ataque. Si ustedes escuchan su Make America Great Again, es un sentimiento positivo, todos queremos pertenecer a algo. Si a nosotros nos dijeran, vamos a hacer México otra vez genial, diríamos, sí, vamos a hacerlo genial, ¿no? Es un eslogan, no puedes decir que no. O sea, esa es la finalidad del eslogan, que a lo que te diga no puedas negarlo. Y por otro lado, estaba enfocado contra una persona, o contra ciertas personas. ¿Quiénes? Migrantes, Obama, Alemania, China, México. Entonces era uno de ataque, donde focalizaba todo el odio, y uno de defensa, donde focalizaba todo el optimismo. Como vimos en el radar, son dos de las emociones más poderosas dentro de las personas. Y si se dan cuenta también en las reactions de Facebook, está el me encanta y el ajá. Ajá. Entonces tienen esos dos. Ahora, The Guardian documentó todo este proceso, o sea, con los memes. Hay el artículo, lo pueden buscar, está acceso para todos. También Bloomberg sacó al respecto un artículo que se llama Warfare Meme. ¿Qué fue lo que hizo también el equipo de Donald Trump? Bueno, empezó a meter memes en redes sociales atacando a Hillary, pero así, a lo idiota, por un lado. Y por otro lado, divinizando a Donald Trump, ¿no? Como el líder que tenía que sacar a los Estados Unidos hacia adelante, y toda la gente ahí empoderada detrás de Donald Trump. Y esto lo empezó a mover con grupos muy radicales, bien identificados en Facebook, y los empezó a arrastrar, de manera que la gente ya no distinguía. Digamos que la finalidad de un meme es esta: borrar cualquier papel de crítica por parte del sujeto, o sea, cualquier capacidad de crítica, aceptar la idea que se nos está imponiendo a través del meme, y como medio como conducto de esa idea, o sea, de esa pasividad que nosotros tenemos frente al meme, está la risa, o el enojo, ¿no? O el sentimiento de pertenecer a algo. Entonces,
Estos grupos se encargaron de regar el internet, Facebook principalmente, de un montón de memes acerca de Donald Trump, los pueden buscar todavía. Incluso hay páginas especializadas en eso, uno que se llama Trump Got Emperor. Ahí pueden ver lo que les digo por el lado de cómo es que ellos golpeaban a Hillary por un lado y por otro lado, enaltecían a Donald Trump, ponían de forma muy burda las propuestas de los dos, ¿no? O sea, Donald Trump quiere esto, Hillary quiere esto, ¿no? Y la gente se enganchaba y empezaba a compartir. Y al momento de las votaciones, ¿qué pasó? ¡Boom! O sea, no es el único factor, pero sí fue un factor que arrastró a varios millennials, al menos el centro de Estados Unidos, a votar por Donald Trump. Entonces, este es un juego que tienen los memes también en el sentido de la posverdad, o sea, la imagen como un vehículo para recibir un shot de información. No tienes que leerlo, es más, hasta te diviertes verlo. Microlecturas. Ajá. Y eso mismo se espera que nosotros estemos presenciando, pero para las elecciones de 2018. O sea, donde van a ver entonces ya páginas más especializadas en memes, como las que ya hay, las aventuras de Carlos Salinas de Gortari por un lado, Frijol con Gorgojo por otro, los que están en contra de Peña Nieto, que bueno, pueden encontrar un montón, que todo lo que hacen es o caricaturizar a AMLO, o sea que es como la oposición más fuerte, o caricaturizar a Peña Nieto, que es el poder a vencer, o sea, el oficialismo. Entonces, por eso es muy importante llegar a analizar, o sea, todas las caras de la posverdad hacia hacia las próximas elecciones, o sea, para ver cómo es que nos van a intentar configurar a nosotros de manera que nos inclinemos por uno o por otro, o que no votemos, ¿no? Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Un aplauso, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, una pregunta, ¿cuál sería entonces la diferencia entre posverdad y mentira? Y posverdad y propaganda. ¿Puedes repetirlo para que se grabe? Sí, ¿cuál sería la diferencia entre posverdad y mentira, simplemente, y posverdad y propaganda? Bueno, la posverdad, parte de la posverdad es la mentira y su mecanismo es la propaganda, ¿no? Entonces es como uno. Y es posverdad ahorita porque están las redes sociales. Y sabemos que históricamente en las campañas políticas la mentira siempre ha estado, ¿no? Hasta Maquiavelo lo decía, que es una herramienta para el poder. Entonces es parte de... Sí. Pero también habría que decir que la posverdad es una mentira que quiere pasar por verdad, ¿no? Es una mentira que quiere pasar por verdad. ¿Y saben cuál fue el momento clave de la campaña de Trump? Cuando ya realmente se hace peligroso, porque ya estamos entrando en el terreno del totalitarismo y estamos entrando en el terreno de desarticulación del sistema democrático norteamericano, en donde la prensa cumple un papel como un balance, ¿no?, del poder. Cuando una de sus voceras dice, no, es que lo que pasa es que existen hechos alternativos, ¿no? O sea, ya cuando el poder dice que la verdad no es verdad, sino su verdad, entonces ya existe una intención por implantar una mentira como si fuera verdad. Y luego existe otro elemento que también ya nos preocupa a todos, es precisamente cuando Donald Trump, ante la evidencia empírica, ostensible, de que la toma de posición ahí en el mall de Washington pues no llenó ni la tercera parte de ese recinto, pues él insistiendo que había sido la toma de posición donde más gente había llegado, ¿no? Y todo mundo viendo que no era cierto, ¿verdad? Y el señor imponiendo esta mentira como si fuera verdad. Y lo peor es que hay mucha gente que lo sigue creyendo. O sea, es ya verdaderamente la cancelación de la conciencia crítica, del pensamiento crítico, al punto de que nos volvemos instrumentos de un proceso político, y precisamente lo que está diciendo precisamente Eduardo es muy importante. O sea, en las próximas elecciones nuestra tarea es precisamente no convertirnos en instrumentos
de los políticos a través de sus mecanismos de propaganda, ¿no? O sea, tenemos nosotros que ejercer el pensamiento crítico precisamente como lo señalaba el compañero hace un rato, que viene siendo lo fundamental en la formación universitaria y profesional actualmente. Saber cuestionar y tratar de ir por la verdad que realmente es verdad. De hecho, ahorita hay una lucha por la legitimidad de la verdad. O sea, los medios, particularmente Washington Post y New York Times, ahorita están haciendo su tarea realmente, están empezando a hacer periodismo de veras. Porque los medios, los mainstream media que les llaman, sí tienen un pecado capital y Trump supo explotar ese asunto. Los mainstream media se pusieron del lado de Hillary, como Televisa se puso del lado de Peña Nieto. Efectivamente, habían servido como un instrumento del poder y por eso los descalificó Trump. ¿Me entiendes? Y empezó a decir que son puro fake news. CNN, MSNBC, whatever, todos son fake news. Todos dicen puras mentiras. El único que tiene derecho a decir mentiras que pasen por verdad soy yo y mi Twitter. Porque el Twitter es el que se está convirtiendo, ¿sí?, en el medio que le da legitimidad a la voz de Trump. Él precisamente lo que quiere con el Twitter es saltarse a los principales medios y que su público no lea el New York Times, no lea el Washington Post, no lea ningún otro más que sus twitters. El señor ha publicado más de 35,000 twitters desde que empezó la campaña. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Imagínate nada más si no existe una intención comunicativa precisamente para transformar el escenario mediático. ¿Y saben qué, chavos? Esto se está pareciendo a 1984, nada más que en el 2017. El Ministerio de la Verdad, ¿ya leyeron 1984? El Ministerio de la Verdad, que consiste precisamente en hacer pasar mentiras por verdad. Bueno, y estas mentiras apelan a una emoción, ¿no? Que es como… no, claro, pues es la manera de cancelar la conciencia crítica. Si te llegan por la emoción, ya no piensas, ya reaccionas. ¿Entiendes? Entonces, una forma de empezar a cultivar la conciencia crítica es suspender el juicio cuando está uno emocionado. O sea, y reconocer nuestras emociones, es casi desarrollar toda una vertiente de inteligencia emocional, ¿no? Saber reconocer qué es lo que estamos sintiendo para no estar reaccionando ante cualquier estímulo, porque si no nos van a traer como hámster en un laboratorio, ¿verdad? O sea, estímulos por todos lados y nosotros no vamos a ver ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Que hay millones de gente así, pero los universitarios, los que están estudiando comunicación, pues no pueden tener esa conciencia, tienen que ir más allá de cualquier persona. ¿Quién más quería decir algo? Una preguntita. Un poco… Sí. ¿Cuál es tu estrategia? Hace rato mencionabas que habías notado que en muchos de los posts que ponían en Facebook no le daban, o sea, no entraban a ver como la información completa. ¿Cómo proceden ustedes o cuáles son los pasos para hacer que esa gente vea? O sea, digo, yo trabajo en redes sociales también, entonces quiero saber un poco esto. Me la he jugado algunas veces, ¿no? Para saber qué es lo que podemos hacer, el equipo y todo, pero ustedes particularmente en un medio de información, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que yo he seguido como algunos apelada a la emoción, pero quien te puede responder mejor es como más metódicamente. Pues es que depende qué traigas, o sea, qué estés manejando en redes sociales. O sea, si es una marca, es un político, es una celebridad, es un medio de comunicación. En tu caso, específicamente. En mi caso, por ejemplo. En la conferencia anterior, ¿no? Está haciendo que todos nos convertamos en una marca, en nuestra marca. Todos tenemos nuestra propia compañía, ¿no? Nosotros, nuestros estudiantes ahorita tienen equipos de investigación que están creando su marca. Están creando su marca, realmente su equipo de investigación es una compañía y están creando su logo,
están creando su identidad, están creando sus contenidos para que los identifiquen como dentro de un determinado campo. Aunque, bueno, además de eso, creo que hay que identificar otras cosas, ¿no? Como el contexto y la coyuntura y qué es lo que está, ¿no? Por ejemplo, me llega una columna del INE y entonces, del IEM, perdón, que estaban haciendo como que hubo fraude y bla, bla, entonces como irte al sentimiento, ¿a quién te quieres dirigir? ¿Quién quieres que te lean? Sabemos que eso principalmente me va a leer los que son partidistas de Morena, ¿no? Entonces, por ahí me voy. Entonces tienes que tener como un mapa hacia qué es lo que quieres identificar de lo que vas a decir, a quién te vas a dirigir, ¿no? O sea, pues... Y los juegos de palabras que hemos... todo medio de comunicación dentro de redes sociales tiene el valor de su información radica en la veracidad y en la credibilidad que tengas con tu audiencia. Si tu audiencia no cree en ti, difícilmente te va a hacer clic. Entonces, primero es un poco identificar qué hace diferente a la información que estoy dando, ¿no? Digamos que todos los días nosotros sacamos información, pero siempre debe de llevar un valor agregado. O sea, cada tópico, cada headline se suma a una conversación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, casos de corrupción con Javier Duarte, el narcotráfico en el norte, feminicidios. ¿Qué aporte de valor estás dando tú adicional a eso primero, no? Porque si estás levantando una nota de la misma manera que ya la levantó, por ejemplo, SDP Noticias, El Universal, Sin Embargo, Animal Político, evidentemente, si tú compartes, que es muy seguro, audiencia con ellos, ya te comieron, porque ellos te van a ganar en el timing. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Jugar con un ángulo que ellos no hayan jugado todavía, y más aún, identificar qué es lo que quiere tu audiencia. Por ejemplo, si tu audiencia tiene acerca del tema de Valeria, por ejemplo, dudas de cómo fue que las autoridades actuaron, inmediatamente armas una nota con eso, escuchas a tu audiencia y le das esa información. Entonces, ¿qué hace tu audiencia? Reacciona a esa información y le empieza a compartir, le empieza a leer. Ahora, también hay otras formas que yo lo que les sigo mucho en la redacción es que normalmente en el periodismo cabecean dando en el headline toda la información, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Según yo, porque en los tiempos de la Primera Guerra Mundial los periodistas mandaban un telegrama a sus respectivas mesas y en el telegrama tenían que dar toda la información palabra por palabra y salía muy caro pagar como toda la nota. Entonces, alemanes cayendo en Berlín y lo mandaban, punto. En redes sociales tiene que funcionar de manera diferente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos medios de comunicación viven todavía del tráfico, mientras que otros medios de comunicación, tal vez como Reforma y Animal Político, todavía, viven de las suscripciones, ¿no? Entonces, como la mayor parte de los modelos económicos que tienen los medios de comunicación es a través del tráfico y de la venta de usuarios para la publicidad, entonces se cabecea a veces de manera muy perversa. Es como, supongamos, no sería más como un how-to, o un... Sin llegar al clickbait, es más como coqueteando con el how-to. El how-to es como un cómo hacer algo, ¿no? O aprovechas el headline a través de un storytelling. Tienes ahí, por ejemplo, el Huffington. O si sabes que tu público son millennials, como en el caso de Nación 321, cabeceas pensando en ellos, ¿no? Se pones emoticons en el headline, haces alguna pregunta, además. O, por ejemplo, un caso muy exitoso, que es Juan Fútbol.
¿Alguien conoce aquí a Juan Fútbol? Bueno, es uno de los medios más leídos en México. Creo que es el cuarto o quinto medio más leído en México. Es un medio de deportes dirigido totalmente a millennials. Ha tenido un éxito bastante grande en Latinoamérica. Tienen también del otro lado a Medio Tiempo. O por ejemplo, ¿alguien de aquí sigue Sin Embargo? Se ha notado que últimamente Sin Embargo empieza a cabecear más en forma militante, ¿no? Como más, vamos a enardecer a la gente, ¿no? Peña Nieto se come unos tacos de cochinita mientras que todo el país está ardiendo en llamas, ¿no? O sea, y la gente se indigna y le da share y comenta y le da like, o sea, ellos juegan más por la emoción. SDP Noticias, por ejemplo, quien lo siga, ellos traen un headline que va como, Sofía Vergara subió foto desnuda en Instagram y foto hot en Instagram, pero fíjate, hot, o sea, ya estoy diciendo qué van a encontrar adentro. Y obviamente en mi foto principal no pongo a Sofía Vergara enseñando lo que tiene que enseñar, sino arriba en el complemento se pone un, y sus fans no dejaron de darle like, entonces te estimula. ¿Y en la silla? En la silla rota, por ejemplo, apostamos más por el storytelling, ¿no? Yo tengo mucho la idea de que las víctimas en México quedan como... son invisibles a través de los datos y cifras, ¿no? Pero cuando le das un nombre a esa cifra y le das una historia a esa cifra, la cosa cambia. Por ejemplo, si yo les digo, se han reportado 900 feminicidios en Ecatepec durante la gestión de Rubiel Ávila. Pues ustedes van a decir, pues pinche Rubiel, ¿no? Pinche güey culero, ¿no? Alguna pendejada así. Pero si yo... Está bien. Pero si yo digo, María Elena, salió de su trabajo, iba caminando por una mega y fue violentada por 2 tipos. Y arriba pongo, por ejemplo, así es como están violentando a las mujeres en Ecatepec. Entonces, a través de los datos, ya estás contando una historia, ya estás haciendo algo, la gente entra a ver, de pronto la gente ya se siente como más cercana al hecho. O sea, güey, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi hermana, a mi mamá, a quién sabe quién, pero nos puede pasar, es aquí cerquita. O, por ejemplo, asaltos en la Ciudad de México, ¿no? Que maten a una persona en un microbús por un asalto. Y dicen, se han hecho tantos asaltos en la Ciudad de México, en lo que va de 2017, y han muerto tantas personas a causa de este crimen. Pues lo mismo, buscas darle un rostro, y si puedes buscar, nunca jugar también por el lado, hay cosas que venden muy fácilmente, ¿no? Que es el sexo, el morbo, y la violencia. Y puedes jugar a través de eso, ¿no? Poner como las imágenes explícitas, poner subir puras fotos que sabes que te van a dar clics, porque las chavas que ya están como bien identificadas en Instagram, si tú pones, la reata de Broso subió una foto medio encuerada, ¿qué pasa? Pues la gente entra, sabes que son clics seguros. En cambio, si apuestas más como por el lado del periodismo o por el lado de ofrecer información adicional a tu audiencia, entonces lo que yo te recomiendo es que juegues por un lado como el storytelling y por otro lado con notas del tipo how to, o sea, ¿cómo puedo 10 cosas que no sabías acerca del caso de fulano de tal? Los 3 casos de corrupción del PRI más sonados, ¿no? Y eso es un poco como marketing digital, ¿no? Encontrar qué te está diferenciando del otro. Es como la base. Entonces, ¿tú qué vas a ofrecer diferente a los demás? Y esa va a ser tu apuesta, teniendo en cuenta todo tu panorama, ¿no? Cultura, contexto, ideología, coyuntura, por eso ya está como insertado en tu mente y empiezas a trabajar. Vamos a tener que dar termina ahorita la fase de la conferencia, porque pues a las 2 viene el taller y hay algunas personas vinieron exprofeso al taller, ¿no?
Entonces, no me gustaría, ahorita de hecho nos vamos a tardar un poquito en adaptar la sala, unos 10 minutitos, ¿sí? Para adaptar, para que tengan, puedan trabajar con la computadora, los que estén en el taller. Entonces, pues vamos a concluir, ¿les parece bien? Sí. Ok, entonces vamos a cerrar, un aplauso por favor. Tenemos aquí, sus certificados, sus constancias. Por favor. Reales. Aquí están las constancias reales de que existieron aquí, esto fue real. No, pues ya me estaban viendo ahí. Antonio de la Rosa, profesor. Gracias. Muchas gracias. Y luego aquí un par de recuerditos para que se acuerden todavía de la One Two, si no te vas a acordar, pero de cualquier manera aquí, de secar, pues. Gracias. Gracias.